la competencia ejercer derechos. Voy a compartir pantalla, me avisan por favor una vez ya la vean. Instructora, ya vemos su pantalla. Sí, perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, entonces recordemos esta fase número 4, que es la fase de evaluación, y estamos trabajando la guía número 7 con lo correspondiente, la guía número 8, con lo correspondiente a la competencia ejercer derechos. Recordemos que esta competencia termina en 1501. La clase anterior alcanzamos a trabajar los dos primeros resultados de aprendizaje, trabajamos el taller y el quizzes, con el cual validamos informes sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Recordemos que como estamos trabajando evidencia por resultado para poderlos validar todas las evidencias, esta misma información que cargaron en informe la van a cargar en gráfico e infografía, para que así mismo nos quede completa la información de ese resultado. Ya a algunas personas les evalué, creo que pues algunos otros no han cargado, entonces para que lo tengamos pendiente. El día de hoy vamos a arrancar con el resultado de aprendizaje número 3 y si nos alcanza el tiempo, pues trabajamos de una vez el resultado de aprendizaje número 4. Entonces, para retomar la información, recordemos que pues para que nosotros poder trabajar todo el tema correspondiente a esos derechos fundamentales del trabajo, pues es muy importante recordar cuál es la definición de la misma, de qué son esos derechos fundamentales. Recordemos que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es la que regula todo lo concerniente a estos derechos, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local de nosotros. Es decir, la OIT revisa que todos los países cumplan con toda la reglamentación, con todos los parámetros para que se protejan esos derechos y dentro de cada país el Estado, el gobierno, es el que se debe encargar de supervisar que las empresas pues cumplan a cabalidad esos derechos de cada trabajador. Por ende, nos dice que estos derechos fundamentales son aquellos derechos y libertad que toda persona posee por el simple hecho de ser un ser humano. El simple hecho de ser nosotros un ser humano hace que inmediatamente todos los derechos universales que existen, pues apliquen a nosotros. Entre esos, pues precisamente los relacionados con el contexto laboral. Dice también que tienen que ser reconocidos y garantizados por ese ordenamiento jurídico, es decir, que se reconozca y que se revise a cabalidad que a nivel nacional todas las empresas cumplen con la reglamentación y pues efectivamente que se respeten esos derechos fundamentales. Están consagrados en nuestro derecho interno, es decir, en el Código de Trabajo, como en diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia de derecho de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo nos dice efectivamente que dentro de esos están como tal esos derechos y pues que se debe velar porque cada uno de ellos se cumpla a cabalidad. Dentro de estos derechos fundamentales hay que tener en cuenta que hay varias prohibiciones, es decir, varios aspectos que tienden a ser vulnerados y que precisamente por eso surgen esos derechos fundamentales dentro del contexto laboral. Dentro de este contexto, los derechos como más resaltables son el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo se aplique realmente a cada uno de los cargos que estemos desempeñando, que tengamos un buen puesto de trabajo, que tengamos adecuada iluminación, que si trabajamos nuestras actividades son de escritorio, pues tengamos como tal el mobiliario que nos permita trabajar adecuadamente y que no nos genere dolencias físicas como tal. El ambiente, el clima laboral también afecta mucho en esa relación de trabajo que nosotros vamos a tener y que como tal afectan nuestro desempeño. Entonces, por eso dice que se debe respetar la integridad física y emocional del trabajador, siempre y cuando pues las situaciones que lo lleguen a alterar sean dentro de ese contexto laboral. El segundo nos dice el respeto a la protección de la vida privada y la honra del trabajador y su familia. Esto hace especial énfasis en todo lo relacionado con lo que son licencias, incapacidades que llegue a tener el trabajador. Se nos puede llegar a presentar situaciones que se pueden salir de nuestro control como seres humanos y como trabajadores.
Por ende, nos vemos en la obligación de pedir en algunas ocasiones ciertos permisos para salidas anticipadas, para no llegar a trabajar, precisamente porque se presentan este tipo de situaciones. Dada esa situación, pues debemos comentarlo con nuestro jefe inmediato o con la persona de recursos humanos para que avale ese permiso y poder faltar ese día al trabajo o poder llegar tarde. Esa información que nosotros brindamos a esa persona de recursos humanos solamente va a quedar con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida privada del trabajador y solamente se le está brindando información a la persona que le concierne saberla para que pueda brindar los permisos que el trabajador requiere. El hecho de que el trabajador le brinde esa información al área de recursos humanos o al jefe inmediato no lo autoriza para que brinde esta misma información a otras personas de la empresa que no tienen nada que ver con el permiso o con la solicitud que está realizando directamente el trabajador. Entonces, hay aspectos que nosotros podemos manifestar dentro de las empresas que solamente incumbe a una o a dos personas o a un grupo selecto de personas y pues se debe respetar esa privacidad con las demás personas de ese contexto laboral. El tercero nos dice derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Dentro de ese contexto laboral hay algo que se llama ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral son todas las personas que intervienen dentro de ese contexto laboral. Es decir, desde el portero, la señora de los tintos, la persona que hace el aseo, el gerente, el director de la empresa, los compañeros del mismo cargo que nosotros estemos desempeñando, todos hacen parte de esa ciudadanía laboral. Cuando nosotros hablamos de inviolabilidad de toda forma de comunicación, es que de forma privada, es que tengamos esa posibilidad de comunicarnos ya sea directamente con el portero o tal vez con el gerente de la empresa, de tener ese espacio de comunicación de tú a tú, por decirlo de alguna manera, sin que se nos vaya a violar ese derecho. Es decir, por el simple hecho de que yo sea tal vez la aseadora, no significa que mi cargo me haga menos que a las demás personas y que por tal motivo yo no pueda tener una comunicación privada con el gerente de la empresa. Entonces, es un aspecto muy importante a tener en cuenta. El siguiente nos dice el derecho a la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, es decir, el respeto que se debe tener para cualquier persona que profese una creencia religiosa diferente a la nuestra. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio de información. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podamos expresar libremente cuando alguna función, alguna situación particular que se presenta dentro de la empresa no nos guste y que tenemos esa facilidad o esa oportunidad de conocerlo de manera abierta. Para eso existen los correos electrónicos, existen las circulares, existen muchos medios de comunicación en ese contexto laboral para que todas las personas estén informadas de esos cambios o de esas noticias que pueden circular dentro del mismo contexto. Si alguna persona tal vez lo omiten de los correos informativos, no le llega a circular o no le informan a tiempo de ciertas actividades, ahí estamos violando un derecho fundamental de ese contexto laboral. La libertad de trabajo, el derecho a su libre elección, además la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones de la propia Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablábamos en la sesión anterior, que la persona misma sea quien escoja el trabajo que desea realizar, el cargo al cual se desea postular y a la empresa para la cual quiere trabajar. Porque es un derecho fundamental, porque muchas personas, como lo hablábamos en esa sección anterior, terminan siendo explotadas laboralmente y termina el trabajo volviéndose algo forzoso como una forma de esclavitud. Entonces, el simple hecho de que la persona pueda escoger la vacante, pueda escoger dónde llevar su hoja de vida, ya como tal, hace parte de estos derechos fundamentales como tal del trabajo. Y nos dice que debe tener todas las garantías posibles, excepto aquellos trabajos que están prohibidos por la ley. Es decir, conocemos que dentro de las bolsas de trabajo encontramos un sinfín de perfiles y de cargos a los cuales nos podemos llegar a postular. Hay ciertas acciones que legalmente no se encuentran legalmente constituidas, como por ejemplo vender drogas, el tráfico de estupefacientes. Son situaciones que están por fuera de la ley y por ende pues realizar esas actividades son de manera ilegal.
El derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código de Trabajo. Más exactamente, ¿qué actos discriminatorios? Los que mencionábamos en la anterior sesión, cuando hablábamos directamente de esto. El grupo étnico, el color de piel, el sexo de la persona, esas creencias religiosas, el origen nacional, opinión política, origen social y el lugar de residencia. Es decir, si alguien nos señala, nos tilda por alguna de estas razones o cualquier otra que pueda llegar a afectar nuestra dignidad humana, se están como tal vulnerando esos derechos que nosotros tenemos dentro del contexto laboral y podemos hacer que se vele por el respeto y la restitución directamente de estos derechos que tenemos. La libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. Es decir, las empresas deben reconocer que existen sindicatos y que podemos hacer parte de los mismos sin llegar a señalar, a tildar o tal vez llegar a generar obstáculos en la realización de sus funciones a las personas que hacen parte de este sindicato. ¿Por qué? Porque es una forma de negociación de encontrar como tal ese equilibrio entre nuestros derechos fundamentales como los derechos que tiene la empresa como empleador. Y por último, pero no menos importante, la garantía de indemnidad, la cual nos dice que a pesar de que nosotros podemos llegar a denunciar situaciones que se salen de lo legal o de lo justo dentro de ese contexto laboral, la empresa no puede tomar represalias contra nosotros porque sería una vulneración de derechos. Entonces nosotros podemos tener la libertad o la certeza de que al momento de que hagamos un señalamiento o que hagamos de pronto una noticia frente a situaciones adversas dentro de la empresa, podemos tener esa garantía de que no vamos a ser señalados, juzgados o tal vez se van a tomar represalias contra nosotros por haber hecho como tal esa denuncia. ¿Hasta aquí vamos claras, chicas? ¿O hay preguntas al respecto? Ok, perfecto. Listo. Entonces, si esos son los derechos que nosotros tenemos, ¿cierto? Como la generalidad de los derechos, ¿en qué momento yo puedo identificar que mis derechos están siendo vulnerados? Cuando hablamos de que hay una vulneración, es cuando hablamos de que no hay una justificación real y aparente del por qué se nos está tratando de una manera indebida dentro de ese contexto laboral. Nosotros debemos saber identificar las tres formas de violencia laboral que existen o dentro de ese contexto laboral, que es la agresión física, el acoso sexual o el acoso psicológico. El acoso psicológico dentro del contexto laboral también se llama bullying. Lo que en contexto escolar se puede decir bullying, dentro de este contexto laboral normalmente se le suele denominar bullying. ¿Qué sucede? Hay estas tres formas de violencia laboral. Todas tres son muy comunes de presentar, pero lastimosamente son no difíciles, pero sí algo lentas para poderlas identificar. Cuando una persona ya las identifica, esa otra persona que está siendo víctima de esta forma de violencia ya lleva tiempo siendo víctima de esta situación. Entonces, cuando hablamos de violencia física o agresión física, sabemos que es un daño directo y real, palpable, hacia la otra persona, o sea, quien la está sufriendo. Por eso la definición nos dice que es toda conducta que directa o indirectamente está direccionada a ocasionar un daño físico sobre el trabajador. Es decir, hay un golpe, hay una evidencia física de que hay una agresión. El acoso sexual no es tan notorio como la agresión física, este es mucho más silencioso, mucho más lento en producirse, pero siempre suele suceder de una persona que tiene un mayor rango a alguien que tiene menor rango. Puede ser del jefe inmediato a la persona que recién acabó de ingresar a la empresa, o del jefe inmediato al aprendiz, o del director al líder de área. Siempre va a ser alguien que tiene un poder encima o sobre esa persona que está siendo víctima del acoso sexual. ¿Cómo puede empezar? A través de comentarios de doble sentido, empieza a darse cuenta que si la persona no reacciona o se hace oídos sordos, empieza a fortalecer cada vez más
su comportamiento. Ya no van a ser solamente comentarios de doble sentido, palabras soeces, ya llega a ser de pronto a tocamientos o inclusive a propuestas que la persona tal vez por temor a perder su trabajo, a tener una reputación diferente a la que tiene dentro de su contexto laboral, termina accediendo. Entonces, esta es la más invisible, la más, digamos, lenta por aparecer, pero es igual de conflictiva o igual de preocupante a las demás. El acoso psicológico es, digamos, la que más realmente se puede llegar a presentar. ¿Por qué? Porque el acoso psicológico es invisible. Empieza de una manera muy pausada, de una manera muy lenta, en el que la persona en un comienzo puede creer que son comentarios pasivo-agresivos, que si los vamos sumando en el tiempo y vamos sumando todas las acciones, nos damos cuenta que alguien realmente está siendo víctima de ese acoso psicológico o ese llamado mobbing. ¿Cómo se presenta? Puede ser por una sola persona o por varias personas haciendo el papel del acosador, generando ya sea maltrato verbal, que lo podemos, que puede terminar en una agresión física, un maltrato no verbal con acciones directas o indirectas hacia esa persona. Esas acciones pueden ser diarias, es decir, todos los días a toda hora pueden estar acosando a esa persona, como lo pueden hacer muy paulatinamente. Hoy la acosamos todo el día, mañana ni siquiera nos damos cuenta si existe o no existe esa persona, al día siguiente volvemos otra vez a acosarlo y así sucesivamente. O puede suceder de que es algo sostenido durante todo el tiempo, que puede presentarse mañana, tarde, noche, inclusive fuera del horario de trabajo de ese contexto laboral. ¿Qué se busca con ese acoso psicológico? Que la persona se desestabilice física, emocional y psicológicamente. Que la persona crea que a la final el problema no es del acosador, sino directamente de él, que él tiene la culpa del trato de la conducta que se le está dando directamente a esa persona hasta el punto de que la persona tenga una autoestima tan baja, se degrade tanto su autoestima, que esa persona termine renunciando sin que los demás se den cuenta realmente en qué momento esta persona llegó a ser víctima de acoso psicológico. Hoy en día, la mayoría de las personas tienden a renunciar a los trabajos no por que de pronto paguen tarde, sea un salario bajo, sino más que todo por el clima laboral que se respira dentro de las empresas. El acoso psicológico muchas veces es la causa de que las personas estén cambiando constantemente de trabajos. ¿Por qué? Porque se llega a sentir un ambiente tan hostil, tan hostigante, que la persona prefiere poner por encima su salud mental a su salud económica. Entonces, esa es una de las principales razones por las que se genera mayor deserción dentro de los lugares de trabajo. Entonces, existen estas tres formas de violencia: agresión física, agresión sexual o acoso sexual y acoso psicológico, que también es denominado como mobbing. Ahora, ¿qué no es violencia? Si nosotros tenemos claro los aspectos que son violencia, nos es más fácil reconocer aquellos aspectos que no lo son y que en algunas ocasiones los podemos llegar a confundir. Estos aspectos son los conflictos laborales, las exigencias organizacionales, el estrés laboral y el burnout, que también es conocido como ese síndrome de agotamiento profesional. Cuando nosotros hablamos de conflictos laborales, son precisamente ese tipo de situaciones que nos llevan a decirnos a voces fuertes, tal vez, con los demás compañeros, palabras que no pensamos decir o que por el momento, por la tensión, llegamos a decirlos, a insultarnos y a generar como ese ambiente de tensión dentro del contexto laboral. Esto por sí solo, los conflictos laborales, no es violencia psicológica, no es violencia sexual o agresión física. ¿En qué momento sí se vuelve violencia esta situación? Cuando se vuelve repetitiva, cuando ya no es una sola ocasión, sino todos los días, por cualquier actividad se genera ese conflicto, las personas se van a voces hasta el punto ya de llegar a la agresión física. Es decir, si se presenta de manera ocasional, no es violencia laboral, pero si se presenta de una manera recurrente, sí ya se puede volver uno de los síntomas de violencia física. Las exigencias organizacionales son esas mismas funciones para las cuales se nos contrata dentro de las empresas. ¿Qué sucede? Que cada área de trabajo debe tener un líder, una persona que esté supervisando precisamente que esas funciones para las cuales fuimos contratados pues se estén realizando a cabalidad.
Si soy una persona que normalmente llega tarde al trabajo, no es puntual en su horario, pues esta exigencia laboral va a hacer que ese líder de área, digámoslo pues de manera coloquial, me jale las orejas porque estoy llegando tarde y no estoy cumpliendo como tal con mi horario de trabajo y pues estoy dejando tirado mi puesto de trabajo. Eso es una exigencia organizacional que es normal y que cualquier persona debe acatar dentro de ese contexto laboral. Si me regañan por llegar tarde, pues realmente es mi culpa porque yo soy la que estoy incumpliendo con mi horario de trabajo. Pero si esas exigencias organizacionales traspasan realmente las funciones para las que hemos sido contratados y se nos extrapone como tal actividad, ya se puede estar volviendo violencia laboral. ¿Qué tipo de violencia? El acoso psicológico. ¿Por qué? Porque se nos puede estar exigiendo más tareas que van más allá de lo que realmente debemos realizar, o se nos pone más trabajo a nosotros que a nuestro compañero que tiene el mismo cargo y realiza las mismas funciones, se nos hace llegar muy temprano y salir muy tarde solamente a nosotros. Ahí es donde podemos ver que esas exigencias se están volviendo como tal violencia dentro de ese contexto laboral. Si la exigencia es igual para todos, ya no es como tal violencia laboral, sino sobrecarga de trabajo, lo cual pues es un concepto totalmente diferente. Cuando hablamos de estrés laboral, el estrés laboral es generado porque directa o indirectamente nosotros no organizamos bien nuestras actividades y nuestro tiempo y nos sobrecargamos de trabajo en algún momento. Y es normal que en algún punto de nuestro trabajo lleguemos a tener ese estrés porque se nos acumuló trabajo, lo importante con lo urgente y tenemos todo para entregar al mismo tiempo. ¿Cuándo se vuelve violencia? Cuando en conjunto con estas exigencias organizacionales, todo nos lo piden a nosotros, todo nos lo piden para allá, o nos ponen a hacer una tarea muy complicada y de la nada deje de hacerla y empiece a realizar otra totalmente diferente. Eso hace que la persona tenga un desgaste demasiado alto y este estrés no sea algo ocasional, sino algo demasiado concurrente. El estrés que hace que llega a generar un agotamiento no solamente físico, sino también psicológico de la persona. Y ahí estamos viendo que la agresión no solamente es psicológica, por todo lo que tiene que hacer la persona al tiempo, sino también agresión física porque está afectando directamente la salud y el bienestar de la persona que está siendo afectada. Cuando hablamos de burnout, como les decía, también tiene el nombre de agotamiento profesional, es cuando todo esto se mezcla. Cuando hay muchos conflictos con los compañeros, nadie nos trata bien, tenemos una tan mala relación que realmente no podemos compartir un espacio con los demás compañeros sin que haya como tal un altercado, tenemos sobreexigencia laboral, todos los días es una tarea diferente, una sobrecarga de trabajo, llegamos a un punto en el que el mismo cuerpo nos dice, ya no puedo más. ¿Y cuál es esa forma de presentar ese ya no puedo más? Enfermándonos, llegando a tener de pronto mareos, situaciones que el cuerpo dice ya no puedo, en el que ya definitivamente el cuerpo y la mente están tan cansados que la única forma de hacer que la persona tenga un respiro, que la persona pueda descansar es enfermándose, obligando al cuerpo y a la persona como tal a estarse quieta para que éste pueda otra vez recuperarse. Entonces, por sí solas, por separados, cada una de estas situaciones no representa como tal un peligro, no es una violencia laboral, pero si la vemos de una manera excesiva, de una manera muy recurrente, o el conjunto de las mismas, sí puede generar violencia dentro de ese contexto laboral y es importante prestar atención a cada uno de esos síntomas. Ahora, cuando nosotros ya aprendimos a reconocer en qué tipo de situación se nos están vulnerando los derechos, qué tipo de violencia se está ejerciendo contra nosotros, también hay una forma en la cual nosotros podemos hacer restituir esos derechos y son precisamente los mecanismos para materializar los derechos fundamentales, es decir, para hacerlos valer. Ante toda situación siempre tiene que haber un paso a paso como una secuencia de acciones para poder actuar y que no vamos a tener nosotros, no ser perjudicados más adelante. ¿Qué sucede? Cuando recién se presenta la situación, nosotros lo primero que hacemos es enviar un derecho de petición en la cual solicitamos información
o queremos que se restituya como tal ese derecho que ha sido violentado. Si la empresa o la entidad como tal no presta atención frente a esa solicitud, ya podemos andar hacia una acción de tutela, que ya es más directamente con un juez, el cual va a hacer la previa investigación y va a hacer que la empresa restituya los derechos que han sido violentados en el caso que así pues que en el caso de que así suceda. Lo mismo con acción de cumplimiento y acciones populares o de grupo. Para estas últimas, tiene que ver mucho lo que son los sindicatos. Para eso existen los sindicatos dentro de las empresas. Nosotros pasamos a ellos la situación, la novedad que se está presentando con esa vulneración de derechos y ellos hacen todo ese pliego de peticiones para entablar esa mediación con las empresas y que como tal se haga esa restitución de esos derechos que han sido violentados hasta el momento. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, chicas? Bueno, entonces, el ideal que es la fase o el resultado de aprendizaje nos dice que hay 4 actividades por entregar. Mapa mental de la violación de los derechos del trabajo, un foro de estudio de caso, cuadro comparativo de lo que es el derecho de petición y la acción de tutela y un texto argumentativo. Cuando nosotros hablamos de ese derecho de petición y acción de tutela, los dos mecanismos son muy similares en su funcionalidad. ¿Por qué? Porque los dos buscan restablecer como tal esos derechos que han sido violentados. ¿Qué sucede? Que primero se tiene que utilizar siempre el derecho de petición y cuando la empresa no cumple frente a ese derecho de petición, ahí sí empezamos a utilizar lo que es la acción de tutela. Voy a presentarles por acá, yo tengo un cuadro comparativo para explicarles mejor frente a ese paralelo que hay entre esos dos mecanismos. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho de petición, estamos haciendo un derecho que puede ser escrito o puede ser de manera verbal. Eso lo podemos hacer de manera individual o colectiva, es decir, aplica tanto para grupos como para personas de forma individual que quieran como tal obtener una información de una empresa. Puede ser a cualquier institución. En este caso concreto estamos hablando del contexto laboral, pero los derechos de petición aplican a todos los contextos, ya sea en el ámbito de la salud, de la educación, el contexto laboral, en cualquier otro contexto también es aplicable bajo los mismos parámetros. ¿Qué se busca acá? Hacer la solicitud, ya sea de información frente a un documento específico, frente a una función específica o frente a una vulneración de derechos específica que se haya presentado. La acción de tutela se aplica cuando ya este derecho de petición se realizó y la empresa hizo caso omiso. La acción de tutela es mucho más rápida porque aquí se interpone de manera jurídica, que es ante un juez, y el juez es el que toma la decisión de que la empresa cumpla dentro de un tiempo establecido. Las características del derecho de petición, primero, es público y gratuito. Cualquier persona puede generar un derecho de petición. Incluso hoy en día la mayoría de las empresas, tanto en su sede física como en su sede virtual, tienen formatos que permiten hacer mucho más fácil ese derecho de petición y pues que puedan ser contestados directamente por la empresa dentro de un tiempo establecido. Este tiempo establecido es de 10 a 15 días hábiles como tal para dar respuesta a esa petición que nosotros hayamos realizado. En la acción de tutela es totalmente diferente. Aunque es fácil de realizar, muchas personas no saben realmente cómo hacerlo porque para hacer una acción de tutela hay que incluir ciertas leyes que protegen los derechos que están siendo vulnerados. Entonces, la mayoría de las personas no saben cómo realizarlas y buscan el apoyo de un abogado. Para el derecho de petición no es necesario el abogado porque el mismo formato nos permite hacer la solicitud sin la ayuda de un intermediario.
En la acción de tutela, quien conozca las leyes que le están siendo vulneradas, pues perfecto. Pero quien no, pues sí requiere la ayuda de un abogado para poderlo realizar. Igual, la acción de tutela es un proceso que se realiza de manera gratuita, es universal, es decir, para cualquier persona es aplicable, lo puede hacer la misma persona que está siendo afectada o un tercero puede colocar esa acción de tutela a favor de la persona que está siendo afectada. ¿Cuándo se aplica? El derecho de petición se aplica cuando hay una queja, una consulta, cuando queremos solicitar documentos o cuando hay una situación jurídica, es decir, cuando hay una vulneración de derechos. La acción de tutela se utiliza sí o sí solo cuando hay vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de una persona en particular. Es decir, cuando ya hay una vulneración, sí o sí se tiene que hacer la acción de tutela. El derecho de petición sirve también para cuando hay vulneración de derechos, pero también sirve para otros casos adicionales. ¿Quién la puede interponer? Es decir, ¿quién puede hacer ese derecho de petición y la acción de tutela? Cualquier persona que tenga conocimiento de que se debe realizar, cómo debe diligenciar el formato, lo puede hacer en el derecho de petición sin la necesidad de un abogado. Si lo quiere utilizar, si quiere la ayuda de un abogado, también lo puede hacer, pero pues no es necesario. Y en la acción de tutela, pues como les mencionaba hace un momento, algunas personas desconocen las leyes que los protegen, entonces sí requieren como tal la ayuda de un abogado, pero en caso tal de que las conozca, pues no es necesaria la ayuda de esta persona. ¿Cómo se radica? En cuanto al derecho de petición, la mayoría de las empresas tienen la posibilidad o brindan esa posibilidad de que se pueda radicar de manera presencial o de manera virtual. ¿Para qué? Para que la persona no tenga que desplazarse hasta la sede principal o el punto en el que le puedan recibir ese derecho de petición. Y pues como tal debe vincularse todos los datos de contacto de la persona para que a esos datos de contacto les llegue la notificación o la respuesta que brinde la empresa. Mientras que la acción de tutela, bueno, acá se me olvidaba decirles algo. En cuanto a la acción de tutela, tiene un tiempo de respuesta mucho más corto que lo que tiene el derecho de petición. Aquí cuando ya llevamos o evidenciamos dentro de los anexos de esa acción de tutela, evidenciamos que ya hicimos todo un proceso de solicitud a la empresa, esa acción de tutela no puede pasar más de 3 días hábiles para dar respuesta. Si apenas estamos iniciando proceso, no hicimos, nos saltamos el derecho de petición, la acción de tutela puede demorarse entre 10 a 15 días para dar respuesta. ¿Por qué se puede demorar esto? Porque tiene que iniciar de cero, arrancar de cero, en revisar qué fue lo que sucedió, investigar si hubo o no hubo vulneración de derechos, quién generó la vulneración de derechos y ahí sí establecer valga la redundancia, en la restitución de esos derechos que fueron vulnerados. Pero si nosotros ya llevamos a la acción de tutela esos anexos que demuestran que ya hicimos una solicitud previa y que no fue atendida, dura el proceso solamente 3 días hábiles en los cuales el juez ordena a la empresa esa restitución de los derechos. Entonces, ¿cómo se radica? Se puede hacer inclusive verbalmente, se pueden acercar hacia el juzgado, ahí la persona de recepción o la persona que hace el papel o las funciones de secretaria, toma los datos, genera como tal esa acción de tutela, frente a cuáles derechos fueron vulnerados, los datos de identificación de la persona que fue vulnerada para su notificación y como tal, allí ya también pueden hacer este trámite. Y al igual también se puede hacer de manera virtual, algunos juzgados tienen esa opción de poder realizar este proceso de manera virtual para que pues la persona no se tenga que desplazar hasta este punto. Entonces, tanto derecho de petición como acción de tutela son dos mecanismos que son muy eficaces a la hora de hacer restitución de derechos vulnerados, pero hay que tener en cuenta cuál es el que funciona primero, cuál le debe seguir y cuáles son los tiempos de respuesta de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, el resultado de aprendizaje número 3 nos habla de que hay que hacer un mapa mental de violación de los derechos del trabajo. La guía nos dice como tal que pues se hace primero una lluvia de ideas, se tiene que tener en cuenta algunos documentos y algunas definiciones que da la OIT y todas las organizaciones que tienen que ver con los derechos fundamentales del trabajo para tener como tal la información correspondiente y que podamos armar ese mapa de la posible violación de derechos del trabajo. Hoy lo vamos a trabajar de esta manera.
Como pueden observar, acá hay un Canva que ya tiene establecido como tal, como un croquis del mapa mental que vamos a realizar. Y por fuera hay una serie de definiciones en las cuales vamos a tratar de identificar a qué espacio directamente corresponde y así entre todos hacemos ese mapa mental. ¿Clara la actividad? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Claro, chicas? Hoy, ¿quiénes están prestando atención en la clase? Lina, ¿estás al pendiente? Juliana, sí. Lina, creo que Lina no nos está prestando atención. Y Katherine tiene, ok. Listo, y Katherine tiene en espera la actividad, la conexión. Listo. Bueno, entonces, ok, exacto, eso es entre todas que lo van a realizar. Entonces, ¿qué es el ideal? Yo les voy leyendo el apartado y ustedes me dicen cuál es el que tiene que ir o el que cabe dentro de la definición que está buscando ese apartado. ¿Listo? Por ejemplo, acá nos dice, voy a agrandar un poquito más, ahí. Nos dice, la violación de los derechos del trabajo afecta en la vida social y laboral de la persona, la salud física y psicológica y el trabajo que desempeña esta persona dentro de ese grupo de trabajo. Acá nos dice qué hacer, qué aspectos colocarían ustedes de qué se puede hacer para nosotros poder tener en cuenta cuando una persona está siendo violentada dentro del contexto laboral. Entonces, por ejemplo, dice por acá, aislamiento de otros compañeros, cambio de tareas sin sentido, sobrecarga, difamar, criticar, ridiculizar, toda acción o omisión de comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral, conducta que está asociada a causar daños físicos sobre el trabajador, discriminación, humillación, intimidación, ofensas, o identificar la forma de violencia, documentar y registrar las agresiones, hacer públicas las agresiones, evitar reaccionar frente a los ataques, controlar y evitar la ira y el resentimiento, pues tal vez estrés, depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima. Puede venir de parte de un jefe, un supervisor o empleado, se llama moving. Conducta reiterada de connotación sexual no consentida por quienes lo reciben, basada en el poder que perjudica el desempeño laboral. ¿Cuál de todas esas que les acabo de leer puede ubicarse dentro de este recuadro, dentro de lo que nosotros podemos hacer para identificar cuando una persona está siendo violentada dentro de ese contexto laboral? Sería identificar la forma de violencia. Correcto. Porque nos dice qué hacer y pues como primero tenemos que mirar a ver si los actos son repetitivos o no, como usted decía, para establecer si hay violencia o no. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces los agresores tratan de hacer las cosas de una manera tan silenciosa, tan aislada, que solamente se dan cuenta de este acto de violencia quien lo realiza y quien la está sufriendo. Pero ¿qué sucede? Nosotros dentro de ese contexto laboral conocemos el comportamiento de cada uno de nuestros compañeros, desde el que es el más jocoso, el risueño, hasta la persona más callada, y sabemos diferenciar cuando algo no anda bien con alguien de ellos. Entonces, el poder identificar cuál es la forma de violencia que se está presentando. Si es física, por acá se me quedó una pequeñita. Un segundo la amplío. Listo. Si la forma de violencia que se le está aplicando a esa persona, si es física, si es psicológica, si es sexual, registrar y documentar en qué momento se presentan las agresiones para saber si son constantes, si son esporádicas, de cómo se presentan, para así mismo tener todas las pruebas y denunciar al agresor para que pues se puedan evitar este tipo de situaciones. Cuando nosotros hablamos de violencia, de los derechos del trabajo, violencia dentro de ese contexto laboral, ¿cómo creemos que se pueda manifestar? De todos esos recuadros, ¿cuál creen que es la que nos permite como evidenciar que esa otra persona está siendo víctima de esa violencia? Es decir, las acciones que hace el acosador
frente a la persona que está siendo acosada? ¿Cómo, cuál podrían ser? Discriminación, humillación, intimidación y ofensas. Bueno, esa podría ser una. ¿Cuál otra creen que podría ser? Esta podría ser, pongámosla por acá. Estrés, depresión, ansiedad, pérdida de autoestima. Eso sería cómo se podría demostrar, sí, pero recordemos el cómo se manifiesta. Es decir, ¿qué observamos? Pero acá, recordemos que al explicar esta lo acabo de decir, nosotros conocemos el comportamiento de cada uno de nuestros compañeros. Cuando la persona está siendo víctima de violencia dentro de ese contexto laboral, algo cambia dentro de esa persona. ¿Cómo observamos nosotros que esa persona en su comportamiento está cambiando? Por la conducta que está asociada a causar daño físico sobre el trabajador. Bueno, o no daño físico, sino es esta, toda acción, omisión, comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral. Esta es una definición de una de las formas de violencia. Ahí les voy a ayudar con esta. Cuando nosotros, cuando un compañero de nosotros está siendo violentado dentro de ese contexto laboral, su comportamiento empieza a cambiar radicalmente. Algunas personas empiezan a aislarse de los demás compañeros para que los demás no se den cuenta de ese señalamiento, de pronto de esa burla o de ese maltrato que está recibiendo por parte de su acosador. De un momento a otro le cambian las tareas sin sentido. Es decir, ahorita lo ponen a hacer una actividad y entre 2 horas le dicen, ya no quiero que haga eso, termine de hacer tal cosa. Y le dejan la tarea a medias cuando ya ha avanzado muchísimo en la realización de esa actividad como tal. O lo están cambiando constantemente de áreas sin razón aparente, sin una justificación como tal. Se le sobrecarga de trabajo, se le difama, es que usted no sirve, es que usted no hace, es que yo no sé usted por qué lo contrataron, es que usted es un bueno para nada. Hay una crítica, hay una ridiculización como tal a esa persona. Entonces, la persona, para evitar que los demás se den cuenta de ese tipo de situaciones, porque la persona se empieza a creer que él es el de la culpa, se empieza a aislar de las demás personas. Y es una de las formas como nosotros podemos observar que el comportamiento de nuestros compañeros están cambiando porque están siendo víctimas de un acoso dentro de su contexto laboral. ¿Contra qué puede atentar esa violencia dentro del contexto laboral? ¿Qué es lo que se ve afectado al momento de que se evidencia esa violencia? Los derechos humanos fundamentales, el trabajo digno, la salud y la seguridad de los trabajadores. Exactamente. ¿Por qué? Porque recordemos que el maltrato que se reciba dentro de una empresa indica como tal de que estamos siendo víctimas de un maltrato, de una, ¿cómo decirlo?, de minimizar la dignidad humana que cada uno de nosotros tenemos. Si bien es cierto, dentro de los contextos laborales hay personas con mayor rango o una carga de trabajo mayor que la de nosotros, no significa que eso le dé derecho a una persona de poder tratarnos mal y de humillarnos. Entonces, esa violación de derechos de trabajo, lo primero que atenta es contra los derechos fundamentales de cada uno de nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. El trabajo digno, porque ya cambia como tal la concepción que tenemos del trabajo, ya no es algo que nos agrade, que lo hagamos por gusto, sino lo hacemos simplemente por la obligación de cumplir con un documento que tenemos firmado, que es el contrato de trabajo. La salud y la seguridad de los trabajadores. Sí, aunque la empresa pueda estar brindando todos los elementos necesarios para que se haga bien las actividades dentro de ese contexto, el clima laboral influye muchísimo para que podamos desarrollar bien nuestras actividades y estemos bien física, psicológica y emocionalmente. Si tenemos una alteración en cualquiera de ellos, pues esa parte de salud y seguridad en el trabajo no se está realizando de una manera adecuada porque pues no estamos desarrollando bien nuestro trabajo. ¿Cómo podemos definir la violación de los derechos del trabajo? Toda acción, omisión, comportamiento destinado a provocar Exactamente. Todos los comportamientos que sean destinados a generar un ataque físico, psicológico o moral hacia cualquiera de las personas que hacen parte de esa ciudadanía laboral, es decir, que hagan parte del contexto del trabajo en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser dentro de la misma área de trabajo.
puede ser de la persona, de la secretaria, por ejemplo, hacia la señora de los tintos o a la señora del aseo. Siempre viene alguien que se cree con mayor rango o que tiene un mayor rango que la otra persona. Entonces, no necesariamente tiene que ser de la misma área, pero sí dentro de ese mismo contexto laboral. Aquí nos dice que la violencia dentro de ese contexto laboral tiene 3 formas de presentación: la agresión física, la agresión moral o psicológica y la agresión sexual. Creo que alguien se había conectado. Así. Listo. Entonces, ¿cómo podemos definir la agresión física? Conducta que está destinada a causar daño físico sobre el trabajador. Exactamente. Todo lo que genere daño físico, ya sea directamente a través de golpes o a través de generar alguna enfermedad, algún daño físico en la persona, porque puede que no lo haga directamente, sino que lo haga de pronto si trabaja con maquinaria, haga que la persona se lastime, que tenga un accidente dentro del contexto laboral y hace parte de esa agresión física. Esa agresión física o esa conducta que genera daño físico sobre el trabajador tiene unas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias podría traer a nivel físico el que la persona esté sufriendo este tipo de agresión? Es decir, ¿qué tipo de síntomas puede tener una persona que tiene agresión física? Ahí iría de pronto la de estrés, depresión y ansiedad. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona está siendo víctima de agresión física, su estrés se pone por las nubes. Al tener un nivel alto de estrés, empiezan a aparecer síntomas físicos, síntomas de enfermedad, que hacen que la persona baje su rendimiento y pues se enferme cada vez más. La depresión, la ansiedad, porque no se sabe qué le va a tocar hacer, qué nueva actividad le van a poner a hacer y si realmente la va a terminar o no. La pérdida de autoestima, porque se empieza a creer que el de la culpa es él, que él es el que hace todo mal, que precisamente siempre que le ponen a hacer algo y que confían en él, todo sale mal. Eso también puede llevar a que la persona, por el mismo estrés, por la misma ansiedad, pueda tener problemas cardíacos. Del mismo estrés, de la misma sobrecarga de trabajo, la persona muchas veces se salta sus horas de comida, no respeta sus horarios de alimentación y de descanso, empieza a tener problemas digestivos, problemas de insomnio, miedo, como tal, a ese contexto laboral que hace que a la final la persona termine renunciando a ese puesto dentro de ese contexto. Recordemos que el acoso sexual, el acoso psicológico tiene también otro nombre, como le decíamos, o como lo estuve mencionando que se llama dentro de la sesión. Mobbing. El mobbing, ¿cierto? Cuando hablamos de acoso dentro del contexto escolar, estamos hablando de bullying, pero cuando hablamos dentro del contexto laboral, hablamos directamente del mobbing, que es exactamente lo mismo, la violencia dentro del contexto. Esta violencia o esta conducta es un hostigamiento, es una presión constante que se genera hacia otra persona que está dentro de ese contexto laboral. ¿Hacia quién va dirigida ese comportamiento o ese hostigamiento laboral? O de parte de quién puede venir, mejor dicho. De un jefe supervisor u otro empleado. Exactamente, lo que decíamos hace un momento. No necesariamente tiene que ser de la misma área de trabajo, puede ser de una secretaria, un empleado cualquiera, hacia las personas que tienen un rango menor que él. Por último, tenemos el acoso sexual. Este acoso sexual, ¿cómo lo podríamos definir? Conducta reiterada, connotación sexual. Exactamente, lo que mencionábamos hace un momento es una conducta reiterada de índole sexual que no es consentida por las dos partes, es decir, solamente una parte quiere realizar ese tipo de acercamiento, la otra no, y que siempre está basada en el poder, de que hay alguien que la realiza que tiene un cargo mayor sobre alguien que tiene un cargo menor. Bueno, devolviéndome un poco acá que no la terminé. El acoso moral, a pesar de que siempre va a venir de una persona que tiene un cargo mayor que el que nosotros, siempre va a atentar contra la dignidad de la persona, que busca generar como tal
que la persona se sienta cada vez menor, atentando directamente contra su dignidad humana, haciendo que se sienta discriminado, humillado, que se sienta intimidado cada vez que ve a esa persona o que escucha a esa persona, y que sienta que hay una ofensa directa sobre él cada vez que esa persona se acerca, habla o lo menciona en algún tema dentro de ese contexto laboral. Entonces, aquí entre todas ya realizamos como tal este mapa de violación de los derechos dentro del contexto laboral. Estamos abarcando no solamente la definición, sino también la sintomatología que se puede presentar, el cómo lo podemos detectar y cuál es el tipo de acoso que se puede presentar dentro del contexto. Entonces, este pantallazo, chicas, es el que ustedes van a subir a la plataforma como evidencia de que se realizó ese mapa mental. Se los voy a enviar acá por el chat para que pues ustedes lo puedan cargar. Entonces, ese pantallazo lo van a subir directamente aquí, donde dice mapa mental, violación de los derechos del trabajo. Al igual que lo van a subir en cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela y texto argumentativo. En esas tres para poder validar ese tercer resultado de aprendizaje. ¿Listo? Preguntas que tengan al respecto, chicas. Juliana, cuéntame. También se sube en la actividad de la presentación, en la 12. No, para la... Ah, sí, perdón, sí. Sí, tienes toda la razón. En la de la 12 para que nos pueda activar. Y en ese último resultado, ya ahorita hablamos de cómo vamos a realizar ese foro. Listo, entonces, hasta el momento ya llevamos el taller que realizamos del primer resultado de aprendizaje. En el segundo resultado de aprendizaje hicimos el quizzes, que lo validamos en estas tres evidencias, tanto en informe, gráfico sobre negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. Hicimos el mapa mental, que lo estamos validando con cuadro comparativo, texto argumentativo y presentación. Para el último resultado, tenemos como tal la realización del foro Estado Social de Derecho. Para ese punto, realmente la explicación es un poco corta, por así decirlo, porque cuando nosotros hablamos de Estado Social de Derecho, estamos hablando de todos los países tienen que tener como tal claro de que hay derechos y hay deberes, y que cada una de las personas que hacemos parte de ese país, de esa nacionalidad, pues tenemos que como tal acatar cada una de las reglas, derechos y prohibiciones que tenemos. Dentro del contexto laboral, ¿qué quiere decir el Estado Social de Derecho? Que el Estado es el que tiene que velar porque cada uno de esos derechos fundamentales dentro del contexto laboral se cumplen a cabalidad, que existan trabajos legalmente constituidos, de que haya cada vez más contratos por nómina, es decir, directamente vinculados a la empresa, se minimice como tal el empleo informal y que haya una regulación no solo para las empresas, sino también para el quehacer de cada uno de los trabajadores. Porque si bien es cierto, hay algunas empresas que, pues digámoslo coloquialmente, son negreras, buscan explotar al trabajador. También hay trabajadores que explotan a las empresas, que no realizan bien sus funciones y cada vez buscan demandar para sacar algún provecho cuando realmente los que actuaron mal fueron directamente los trabajadores. Entonces acá nos dicen que el Estado Social de Derecho incorpora dentro de su ordenamiento jurídico a través de la Constitución los derechos sociales y económicos que mantienen primero los clásicos derechos políticos y civiles y que venían siendo garantizados en diferentes formas en el Estado. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nacemos, digámoslo, de alguna manera, cuando el ser humano surge dentro de una sociedad, surge bajo varios estados sociales, bajo varios, ¿cómo decirlo? Como por varias esferas de conocimiento y varias esferas de socialización. Nuestro primer núcleo social siempre es la familia. Dentro de la familia aprendemos nosotros los derechos, los deberes, los principios y valores que vamos a tener y que bajo esos principios y valores vamos a empezar a conocer el mundo. Entonces, nuestro primer contexto social es la familia como tal.
Una vez tenemos edad para avanzar a los demás contextos, empezamos el contexto social, que empieza a ser nuestro barrio, nuestros lugares así como cercanos a nuestra vivienda, y en los que también tiene que ver ese contexto escolar, con los que empezamos a socializar con otros niños, con otras personas de nuestra misma edad, y con los cuales empezamos a compartir esos principios y valores que nos fueron dados desde casa. ¿Qué sucede? Ahí es donde empezamos a hacer lo de la esponjita, absorber todo lo que el contexto nos brinda. Y ahí es donde nosotros como seres humanos empezamos a diferenciar entre lo que nos sirve y lo que no. Es decir, si mi amigo Pepito Pérez viene con unos principios y unos valores que a mí me parecen adecuados, empiezo a adoptar esos valores y principios que tiene Pepito, pero empiezo a decir, de estos que me dieron en casa, tal valor o tal principio no me sirve, lo desecho para mi día a día, para mi comportamiento, y empiezo a adquirir lo que yo creo más conveniente para mí. Así pasamos del contexto familiar al contexto social y pasamos luego a ese contexto laboral. ¿Qué sucede? En ese contexto laboral ya ponemos en práctica todos esos principios y valores que hemos venido adaptando a lo largo de nuestra vida dentro de los otros contextos. Por eso es lo que les decía hace un momento. Aunque hay empresas que son negreras, que buscan explotar al trabajador, también hay personas que buscan explotar a las empresas. Hay trabajadores buenos como hay trabajadores malos. ¿Por qué? Porque dentro de cada contexto de socialización, a medida que vamos creciendo, vamos adoptando ciertos comportamientos. Y eso es lo que hace que se presente también esa violación de derechos. Si todos somos justos y conocemos de que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de otra persona, pues realmente no habría violación de los derechos dentro de ese contexto laboral, pero pues sabemos que en la práctica, en la realidad, pues eso no es así. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de un Estado social de derecho, buscamos que primen estos principios: la dignidad humana, prohibir todo tipo de discriminación, protección al matrimonio y a la familia, es decir, que haya una protección siempre a ese primer contexto familiar, a ese primer contexto social, abarcando no solamente la satisfacción de las necesidades básicas a través de ese salario, de ese pago como tal, de las actividades que nosotros realizamos en ese contexto laboral, sino también la protección de la familia a través de la seguridad social, de la ARL y pues como tal ese fondo de pensiones. Obligación social de la propiedad, es decir, tanto a nivel intelectual como a nivel físico, que haya una protección como tal de esa información. Solidaridad, que tengamos siempre en cuenta el ponernos en la posición de otra persona, de si nos gustaría que fuéramos tratados de la misma manera que estamos tratando a los demás, teniendo siempre ese respeto por los derechos humanos. O sea, todo se basa precisamente en eso, en el respeto a los derechos para que pues haya un buen desempeño dentro de ese contexto laboral. Y como tal, se busca velar por los derechos por el trabajo, que sea un trabajo digno, que sea legal como tal, la seguridad social para todos, la educación, no solamente del contexto familiar, sino del trabajador, que es el, perdón, que se le permita al trabajador dentro de ese contexto poder ascender, poder hacer carrera, la asistencia médica, no solamente a través del pago de la planilla de seguridad social, sino también todo lo relacionado con el sistema de salud y seguridad en el trabajo, el medio ambiente sano, haciendo énfasis en lo que es el ambiente laboral, el deporte, lo que tiene que ver con pausas activas y los derechos de niños y adolescentes, relacionado pues con aquellos menores de edad que ingresan a trabajar en las empresas con un contrato pues legalmente constituido. Entonces, con base en eso, chicas, es que surge el Foro Social Estado de Derecho. Para ese foro, perdón, para ese foro ustedes tienen que desarrollar lo siguiente. Aquí cuando ustedes abren el foro, hay un comentario de apertura. En ese comentario de apertura están las preguntas que ustedes deben desarrollar. Son exactamente 4. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de Estado? ¿Qué significa un Estado social? ¿Cuáles son las características que ustedes creen que debe tener un Estado social de derecho? Y si consideran que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho. Justificar como tal la respuesta. Acá nos dice que proponga un caso hipotético. Este es
opcional. Si ustedes lo quieren realizar, lo hacen. Si no, no hay ningún problema. Lo que sí es obligatorio es la respuesta a esas 4 preguntas. Acá nos dice, proponga un caso hipotético o real de vulneración de derechos del trabajo en los pueblos o en la naturaleza. A partir de este, establezca las instituciones que estarían encargadas de velar la protección de derechos, proponga y elabore una acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y restitución de derechos como tal. Pero pues eso tiene que ver con los mecanismos que ya explicamos y pues que se tenía que haber trabajado dentro de la parte de derecho de petición y acción de tutela. Por eso les digo, este segundo punto es opcional. Este primero sí es obligatorio. Entonces, ustedes hacen la respuesta dentro de este mismo, así como lo hizo ya Katherine. Hacen la respuesta, acá no le he puesto, ahorita reviso, generan en este punto de acá, le dan a responder, hacen ahí sus preguntas y con ese ya tienen validado el foro. Como este es el único foro que estamos trabajando dentro de todas las actividades, la misma respuesta que ustedes dan en ese foro la van a dar en todos los foros anteriores, es decir, en foro estudio de caso, en foro convenio colectivo de trabajo y foro sobre las características del trabajo en el contexto local. ¿Para qué? Para que así tengamos activas todas las evidencias y pues podamos calificar dentro de la plataforma. ¿Claro, chicas, lo que deben realizar? Sí, instructor. Listo, chicas. Entonces, pues con esa evidencia, esa sí ya es de manera individual, ustedes la realizan porque pues son conceptos a la opinión de cada una de ustedes, entonces sí ya es de manera individual que esa se realizaría. Entonces, la semana entrante, entre 8 días, volvemos a tener sesión, pero usted lo pongo a consideración. Iniciamos de una vez la siguiente competencia, que es Enrique Lowe, o damos ese espacio por si se conecta algún otro compañero para revisar las evidencias directamente de la competencia de ejercer derechos. Ambas competencias van a tener su espacio para las personas que no se hayan conectado, para las que no hayan hecho el cargue de las evidencias y pues que puedan como tal realizarlo. Pero lo pongo a consideración. ¿Lo dejamos para la siguiente sesión o lo hacemos una vez hayamos terminado de explicar las 2 competencias? O sea, profe, cuando tú dices que una vez hayamos terminado de explicar las competencias, ¿sería ahorita? Es decir, hoy terminamos de explicar ejercer derechos, ¿cierto? Entonces, seguimos la semana entrante con Enrique Lowe hasta que terminemos de explicarla y ahí sí damos el espacio para dudas, preguntas de las 2 competencias o utilizamos la siguiente sesión para explicar a los compañeros que no se hayan conectado las evidencias de ejercer derechos y a la siguiente sesión, es decir, dentro de 15 días, iniciaríamos con Enrique Lowe. Pues yo pensaría, por mi parte, me gustaría más que la próxima semana empezáramos con lo de Enrique Lowe, porque pues igual ya las grabaciones están, entonces pues digamos que los compañeros pueden ver las grabaciones y mirar qué es lo que se va haciendo en cada una de las evidencias, por lo menos de ejercer derechos. Ok, perfecto. Juliana, ¿qué dices? También opino lo mismo, instructora. Listo. Entonces, para la siguiente clase, entonces nos vamos a conectar, vamos a iniciar entonces con las evidencias de Enrique Lowe. También son fáciles de realizar, son muy sencillas, entonces creo que son 4 evidencias, pero revisamos de una vez. Sí, son 4 evidencias. Proyecto de vida, presentación proyecto de vida y diagrama de sistemas van relacionadas. Entonces, realizando una, podemos ya validar la otra. La estrategia de recursos naturales la podemos realizar en clase y esta la podemos realizar de manera individual, así como estamos haciendo con el foro. Entonces yo creo que nos gastaríamos de pronto 2 clases haciendo la explicación también de la competencia y ya después de esas 2 clases que hagamos las actividades, ahí sí damos el espacio para el que se quiera conectar, para el que necesite explicación de las evidencias y pues que pueda completar para que puedan subir a la plataforma y pues puedan ser evaluados. ¿Listo? Listo, instructora, gracias. Listo, chicas. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por la participación. En un momento les subo la grabación y pues cualquier duda, inquietud, me pueden escribir en el WhatsApp. ¿Listo, chicas? Entonces, con esto finalizamos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.
Gracias a usted por su amabilidad, instructora. También buenas noches, compañera.